Juro que buen pibe. No, Día del Maestro no podía no estudiarlo. 1-0. Anotación. ¿Te acuerdas de ese programa de Telefe? Kling, esa es mi mujer. Yo fui a ese programa. Esa fue. Sí, me invitaron. Bueno, 1-0 va ganando. Vamos a ver si viene tan talentoso como de costumbre. Y después cierra el doctor Morales. ¿Ya tiene tema el doctor Morales? Que nos plantee qué tema tiene y si no, ustedes le consultan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, ¿Venís siempre a bailar acá? A veces. Yo tengo una duda posta. ¿El Día del Maestro es el Día del Profesor también? Porque eso es un, no sé, ¿incluye al profesor? Me parece que hay un Día del Profesor aparte. No sabías si saludar al maestro Tavares o al profesor Córdoba. Yo tuve un profesor de matemáticas, era un maestro más que nada, en la escuela, ¿no? El tipo tenía muchos problemas, incluso de salud, tenía cálculos. Y era tan devoto a las matemáticas que encontró un patrón, era su jefe, ¿no? A la enfermedad. Y me acuerdo esas épocas de escuela que el profesor preguntaba, o el maestro preguntaba, ¿saben lo que es la hipotenusa, no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el cantito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, ¿viste? Que nadie hablaba en alguna duda, nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba, sí, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. ¿Pero saben o no saben lo que es la hipotenusa?
No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el caldito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, viste que nadie hablaba en alguna duda. Nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba así, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. Pero ¿saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el caldito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, viste que nadie hablaba en alguna duda. Nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba así, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. Pero ¿saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el caldito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, viste que nadie hablaba en alguna duda. Nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba así, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. Pero ¿saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el caldito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, viste que nadie hablaba en alguna duda. Nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba así, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. Pero ¿saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el caldito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, viste que nadie hablaba en alguna duda. Nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba así, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. Pero ¿saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el caldito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, viste que nadie hablaba en alguna duda. Nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba así, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. Pero ¿saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el caldito, la hipotenusa, el triángulo de las Bermudas, en todo ese tiempo que estás preguntando. ¿Viste? O el famoso alguna duda, viste que nadie hablaba en alguna duda. Nadie se animaba a hablar. No. ¿Viste? O alguien quiere preguntar algo y yo por dentro pensaba así, yo quiero preguntar, ¿no? Y nadie respondía. Pero ¿saben o no saben lo que es la hipotenusa? No entiendo. ¿Saben o no saben? Flaco, en ese tiempo que preguntas, explícalo, ya está. Explícate el caldito, la hipotenusa,